Muy bienvenidas, amorosas oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Dios junto a la familia. Bueno, estamos en el momento de hacer este resumen de la conversación. Agregaremos algunos detalles más de lo que hemos visto acerca de Pablo y la rebelión. Queremos decir de que los escritos de Pablo en realidad brindan una clara descripción del tema del gran conflicto. Está latente en esta iglesia. Él habla de la primacía del Evangelio. Este es lindo porque tú recuerdas allí las expresiones de Pablo en Romanos. Dice, porque el Evangelio es poder. Sí, así es. Las cosas maravillosas que él habla, pero claro también sí. Habla acerca de cómo ese Evangelio ha tratado de ser cambiado, trocado. ¿Para qué? Bueno, tenemos que recordar que este conflicto comenzó con la caída de Adán y de Eva. Ellos, desgraciadamente, al pecar, entregaron lo que Dios les había entregado a ellos, se lo entregaron al enemigo. Y ahí comenzó. Y no digo gracias, sino que como consecuencia del pecado entró la muerte. Así que al Cristo haber recuperado todo y habernos librado precisamente del pecado y de la muerte, veremos que la muerte será un enemigo vencido también. Ahí en 1 Corintios 15:54, lo leímos en la semana, dice: cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ya no habrá muerte, llanto, clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No sé si usted se ha dado cuenta, pero estamos acostumbrados a esto de la muerte, pero no la aceptamos, decididamente no aceptamos, no queremos vivir, y Cristo nos ha ofrecido algo muy diferente, y Pablo de una manera extraordinaria expresa esta misma idea en sus escritos, especialmente en Romanos, cuando habla, tomando el caso que tú mencionabas de Adán. En Adán, claro, hemos tenido la herencia del pecado, de la destrucción. Hoy día el mundo está realmente mal, tanto física como moralmente. Hemos decaído como raza, pero se levanta un nuevo Adán que hace la gran diferencia. Por eso que él dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y estamos en esa lista nosotros de aquellos que hemos pecado. Y fíjate, también lo mencionamos durante la semana, el verso 19 continúa diciendo: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. O sea, y los justos heredarán la tierra. Claro, exactamente, pero no somos nosotros los justos. Interesante, hay que poner énfasis en que el justo no es uno, sino es que es Cristo que luchó, venció y nos dio y nos regala este don maravilloso de la salvación, que no la merecemos, pero gracias a ese sacrificio expiatorio, Él nos coloca como herederos, como hijos suyos y como justos, porque el Padre no ve al ser humano, sino ve a Cristo, que hizo posible nuestra salvación, claro, y lo ve perfecto. Es interesante cómo Pablo va haciendo el paralelo entre estos dos Adanes. Habla de Adán y el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el primer Adán trajo condenación y muerte, y el segundo trajo reconciliación y vida. Y justamente lo reafirman en Romanos 5:8, diciendo: más Dios muestra su amor para con nosotros, mira, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Maravilloso texto para considerarlo, para tomarlo, para con fe asirse de él y decir: Señor, ahora sí puedo ser justo porque tú eres el justo, y en la condición en que estoy, en la condición depravada quizás que estoy viviendo, lo que he cometido, quizás algunas cosas horribles que uno ve por televisión de lo que está pasando,
Si esa persona se acerca a Dios, Dios la perdona. Lógicamente hay consecuencias que van a venir por el mal camino que tomó, pero es muy distinto sufrir una consecuencia sin esperanza a sufrir una consecuencia con esperanza. Ahora tenemos que tener sumamente claro que el Señor nos perdona siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a dejar el pecado. Recordemos que el Señor vino a librarnos de los pecados, no en los pecados. A veces yo voy al Señor y le digo, mira Señor, yo soy así, ¿qué quiere que le haga? No puedo cambiar y tiene que aceptarme así como soy. No, esa no es la forma. Yo creo que tengo que ir al Señor y pedirle que me ayude para dejar ese pecado que para mí dejarlo es imposible. Pero recordemos, para Dios no hay nada que sea imposible. Y ahí ves el ejemplo más clásico justamente del que estamos hablando, de este Pablo. Este Pablo, ¿quién era? ¿Cómo era su carrera? ¿Cómo era su vida? Era el destructor de la iglesia en esa época. Era el hombre que entraba por las casas, arrastraba a los hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. ¿Cuál es el Pablo que después nos encontramos? Después de encontrarse con Jesús, camino a Damasco, ¿tú recuerdas? Hubo un cambio rápido y drástico en la vida de Pablo que lo transformó ahora en un predicador de ese evangelio maravilloso, y al que él estaba en contra de él, de Jesucristo, ahora era su mejor amigo, su mejor defensor, y lógicamente obtuvo como consecuencia, en primer lugar, el desprecio de toda la comunidad que estaba, apoyando esta persecución de los cristianos, pero ahora se encontró con un Cristo que le abrió un camino totalmente diferente. Y por eso habla con tanta tranquilidad. No me avergüenzo del Evangelio, dice, porque es poder para todo aquel que él cree, no solamente al judío, sino también al griego. Qué expresiones maravillosas. Hay dos temas que vamos a conversar ahora. Uno está relacionado con esta iglesia que es como un edificio, pero también esta iglesia tiene algunos componentes y que es el cuerpo de la iglesia. ¿Cómo los trata Pablo? ¿Cómo lo enfrenta frente a la rebelión, frente a la crisis, frente al gran conflicto? ¿Cuáles son los consejos que él da? Y ahí están los textos, 1 Corintios 3:12, ¿qué es lo que dice? Bueno, dice, y si sobre este fundamento, creo que sería bueno que hablásemos, porque el texto anterior habla del fundamento que es Cristo, ¿no? Claro, ese es el único fundamento que él encuentra. Entonces, basado en eso, dice, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Ahora aquí está expresando algunas situaciones que se van a dar como juicio final, porque si tú estás agregando algunos elementos al edificio de la iglesia que no son los elementos que Dios ha provisto, que es Jesucristo, digamos, el elemento principal, la piedra angular, es posible que ahora en este momento en su grupo, donde se congrega, no se noten estas cosas. Pero fuego llegará el momento en que esto será aprobado. A quedar descubierto, y eso será triste. Y sabes, el fuego no siempre hablamos de un fuego literal. Puede ser el fuego de la prueba, y esta prueba puede ser una situación que lo lleve a realmente a saber si lo que pensaba que estaba tan bien. Por ejemplo, hay personas que dicen, mi fe, mire, lo que más tengo es fe. Yo soy una persona que tengo tanta fe, pero tiene fe cuando todo marcha bien. Ahora, cuando viene un problema grave, en ese momento es cuando se prueba la fe, no cuando nosotros no tenemos ningún problema y ya estamos viviendo bien. Entonces, ese es el fuego de la prueba. Ahora, creo que esto está íntimamente relacionado, el texto de Corintios, con lo que dice San Mateo 7, la palabra de nuestro Señor Jesús. Cualquiera, pues, que me oyere estas palabras
y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó sobre la roca. Y aquí tenemos los dos edificadores, uno que edifica sobre la roca y el otro edifica sobre la arena. Y dice que descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero no pasa lo mismo sobre aquella que está fundada sobre la arena. Ahora, los textos en este sentido, ¿no es cierto?, están dando el énfasis al hecho de que yo creo que es la palabra más importante. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, yo lo voy a comparar con esta edificación fuerte que no va a perecer frente a la tormenta, a la lluvia, lo que sea. Pero la base está en que oye las palabras y las hace. O sea, sigue siendo el argumento, ese es lo fuerte. Por eso que Pablo, cuando enfrenta esta situación de la iglesia, dice que este edificio tiene que tener los elementos necesarios, los elementos que Cristo ha puesto en su iglesia, no los elementos que quizás para nosotros, como el oro es muy bueno, pero también está la hojarasca, dice allí, ¿no es cierto?, y otros elementos que en realidad no sirven de nada, pero el oro, la plata, las piedras preciosas, no, yo estoy dando lo mejor, estoy haciendo lo mejor en la edificación de la iglesia, y a lo mejor un día el fuego determinará que no estábamos haciendo justamente lo mejor. Y lo dañino de esto, lo terrible, es que algunas personas son arrastradas por estas corrientes que a veces aparecen en la edificación del cuerpo de la iglesia. Bueno, y lo hicimos durante la semana también, y tenemos que hacer la aclaración. Aquí estamos hablando de la iglesia. Hay personas que confunden iglesia con templo. Dice, voy a la iglesia. La verdad es que la iglesia la componemos todos quienes formamos una congregación. Eso es la iglesia. El templo es el edificio. Entonces aquí nos está hablando de precisamente aquello que constituye la iglesia. Pero como somos nosotros los que constituimos la iglesia, también tenemos que tener presente la palabra que nos habla Pablo acerca de el templo que somos nosotros. Ahí en 1 Corintios 3, 16 y 17 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y la advertencia que hace Pablo en este sentido, ¿no es cierto?, porque la iglesia va a ser atacada, va a querer destruirla al enemigo, porque es lo que Dios más ama, según hemos entendido, esa iglesia que está en un mundo, pero que lo va a llevar a otro mundo diferente. Y Pablo dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y aquí empieza a hacer una comparación de la iglesia como un cuerpo que tiene muchos miembros, y no todos son iguales. De eso tenéis que tenerlo en cuenta, dice Pablo. Consideren esto, no el pie, porque el pie es distinto a la mano, el corazón es distinto al cerebro, qué sé yo, el hígado, los pulmones, todos están cumpliendo funciones específicas, y cualquiera de ellos que falte es dañino para la iglesia. Así es. Y trae problemas a la iglesia. Solo el caminar, cualquier situación que tengamos en un pie ya nos trae trastorno, ¿no es cierto?, a todo el cuerpo, a los huesos, a la estructura que nos mantiene enhiesto, ¿no es cierto?, ahora, como ser humano. Fíjate, tenemos que reconocer que el Señor en su infinita sabiduría nos puso a cada uno de nosotros en este cuerpo que es la iglesia. Ahora, Él repartió algunos dones. Por ejemplo, a alguno le dio el don de sabiduría, el que conoce las escrituras, puede explicarla, puede ser un maestro, un profesor. Otro le dio el don de la fe, otro puede tener el don de sanidad, el que obra milagros, el que profetiza, el que tiene discernimiento, otro tiene el don de lenguas. Hay diferentes dones, y cada uno tiene su parte en este templo de Dios que somos nosotros el templo de Dios, pero también conformamos esta iglesia.
y somos indispensables en el buen funcionamiento de la Iglesia, porque ¿no será que en algún momento estamos creyendo o queremos manejar nosotros la Iglesia cuando es Cristo el que debe estar al timón de esta Iglesia y nosotros ser parte de este cuerpo cumpliendo la función específica por la cual fuimos colocados? Quizá nuestra oración pueda ser: Señor, ayúdame a entender cuál es mi función, cuál es mi parte. Tomando el ejemplo de Pablo, decir: Señor, ¿qué parte del cuerpo soy? Y en ese aspecto trabajo y actúo y hago las cosas. Por ejemplo, si son los pies, que lleve los pies a un buen lugar. Los dos temas bien importantes, Horacio, que vamos a tratar es esta armadura que Pablo le explica tan bien, y que también habla acerca de este enemigo, último enemigo que será destruido. Veamos primero esto de la armadura, y en Efesios capítulo 6, versículo 11. Dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales, de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Fíjate, comienza con estas palabras y luego reitera esto mismo: vestido de toda la armadura de Dios, dice al comienzo, y ahora dice: tomad toda la armadura de Dios, y para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y ahí pasa a hablarnos que debemos estar firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad. O sea, el cinturón podríamos decir que es la verdad. La verdad es importantísima y nosotros tenemos que buscar la verdad. Nosotros debemos estar convencidos y convertidos a la verdad mediante las Sagradas Escrituras. Ellas son las que tienen toda la verdad y ellas son las que nos llevan a Cristo. Ahora, este concepto que aparece acá de vestido, de toda armadura, también dice: por tanto, tomad toda la armadura. ¿Qué está diciendo? Hay intrínsecamente expuesto la expresión: sácate lo que tienes y ponte el vestido que corresponde, ponte la armadura que corresponde, porque difícilmente cuando alguien le dice vístete, se va a poner ropa encima de la que tiene. Normalmente se saca la otra y se pone la nueva. Y aquí en este caso, esto es lo que Pablo está tratando de decir: vístanse de esto que Dios ha otorgado gratuitamente. La verdad es una cosa maravillosa que Dios nos ha dejado. El Evangelio de la Paz, que está simbolizado aquí en el caso de los pies, el apresto del Evangelio de la Paz. Tomad el escudo de la fe. Mira, está hablando de qué: de un evangelio, de una paz, de una fe que nosotros tenemos que tener, porque esa fe va a ayudar para que los dardos que llegan sean retenidos y expulsados y no nos hagan el efecto que quiere Satanás hacernos, destruirnos. Eso es la verdad de las cosas. Y sigue argumentando y dice: tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cristo lo hizo así. Él se defendió tomando la palabra de Dios, diciendo: escrito está. Y eso es lo que usted debe hacer cada día. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Como parte esencial de la vida de un cristiano, servir solo a Jesús y no al enemigo, porque el enemigo nos trae consigo la muerte y la destrucción. Bueno, tenemos que reconocer que entre los muchos elementos, por ejemplo el escudo de la fe, impide que los dardos de fuego golpeen el blanco y cause destrucción masiva. Entonces tenemos que tener claro que necesitamos cada uno de los elementos. Hay algunos que protegen la cabeza, otros protegen el tórax, en fin, distintos elementos van protegiéndonos, pero debemos recordar que todo esto es una protección espiritual, no tanto física sino espiritual. Por eso que tenemos el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, y la espada es la única parte de esta armadura que nos produce, con la que nosotros podemos atacar también al enemigo. Y cuando decimos esto, podemos
podemos ver que el Señor Jesús utilizó este elemento. Cuando el enemigo trató de tentarlo en el desierto, él siempre tuvo un escrito está. Tuvo la espada de la palabra de Dios en sus manos. Y eso es lo que nosotros debemos hacer también. Bueno, y el último enemigo que habíamos mencionado está relacionado con la muerte. Es un enemigo terrible, un enemigo que ha marcado la humanidad desde su salida del Edén, Claro. desde el comienzo mismo. Fíjate esto ha sido algo gradual. Hablamos del cuerpo. Después, el cuerpo que es la iglesia. ¿Cómo debemos defender mediante toda la armadura? Y tenemos que reconocer que la paga del pecado es muerte. El enemigo lo que quiere es precisamente eliminarnos, es llevarnos a la muerte. Y debemos recordar que Cristo, cuando murió en la cruz, cuando dio su vida por nosotros, nos proveyó la salvación. O sea, la muerte ya no tiene el efecto que tenía antiguamente. Ahora nosotros, esta muerte que sufrimos es una muerte pasajera, es un dormir hasta que Cristo venga a buscarnos nuevamente y dice que seremos resucitados. Entonces, exactamente, el último enemigo que será vencido será la muerte. Amable oyente, yo creo que usted se siente alegre cuando escucha estas palabras. El último enemigo, que es la muerte. Yo creo que quizás más de alguno de nuestros oyentes sufre alguna de estas situaciones, la separación, pero Cristo ha prometido, y Pablo lo reafirma, porque dice, si Cristo no resucitó, entonces vano es todo lo que hemos dicho, pero resucitó, dice Pablo, Él está vivo, existe, por lo tanto, la promesa de la resurrección está viva, está latente, actúa en nosotros. Como tú bien decías, este es un sueño, y el sueño tiene un despertar. Y ese despertar será glorioso gracias a que Cristo hizo y pagó la deuda que nosotros deberíamos haber pagado con nuestra vida. Ahora, fíjate lo que dice aquí en 1 Corintios 15, el verso 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Esto lo está diciendo Pablo, no puede ser. Entonces, ¿qué sacaríamos con creer, con todo lo que hemos hecho, con nuestro desvelo, con llevar el Evangelio, si Cristo no resucitó? Tenemos la seguridad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y eso nos garantiza precisamente nuestra resurrección y nos garantiza la vida eterna. Entonces, luego en 1 Corintios 15, 19, dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, si Él no hubiese resucitado. Pero como digo y enfatizo, Cristo ha resucitado, y esa es la garantía que tenemos para pensar en una vida eterna, en una vida que está garantizada precisamente por la resurrección de nuestro Señor Jesús. Fíjate, el 18 dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Claro, de todos han muerto, todos han perecido, pero Cristo coloca como un regalo la vida eterna, la resurrección, y confíe, ponga su mano en su caminar, su mirar, su trabajo en las manos del Señor, y usted goce la eternidad después, si le toca bajar al descanso o estar vivo cuando Cristo regrese por segunda vez. Es importante que a un mundo que ha visto una buena dosis de sufrimiento, dolor y muerte, proclamemos la esperanza que tenemos en la resurrección. Venceremos la muerte porque, por causa de su resurrección, Cristo ha destruido al diablo y al poder de la muerte para cada uno de nosotros. Piénselo. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar la próxima semana. Que el Señor le bendiga, un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados. Y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo quiere.